Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al episodio número 26 del Ciclismo que Suena y gracias de nuevo por estar ahí. Después de un verano que seguro que ha sido intenso, para nosotros lo ha sido, y un septiembre que como siempre es de primeras veces y de vuelta a la rutina de cada uno, retomamos el podcast de Best Cycling Brands con las mismas ganas y la misma energía de siempre. Ya sabéis que podéis escucharnos en nuestra web www.bestcyclingbrands.com y en las principales plataformas de audio, Spotify, iVoox y Apple Podcasts. Podéis también enviarnos preguntas, dudas, críticas, sugerencias, lo que queráis, en definitiva, al email info@bestcyclingbrands.com. Seguidnos también en cualquiera de esas plataformas, porque como habréis visto recientemente con el sorteo de los packs de café de finca, café de especialidad de múltiples orígenes, que es una maravilla, estar al día de nuestro podcast puede tener premio. Enhorabuena, por cierto, a los ganadores de esos dos Welcome Packs de café de finca. En este episodio nos acompaña un amigo que lo es desde que nuestros caminos se cruzaron cuando él pasó a ser uno de los presentadores, uno de los creadores de contenido de GCN en español, canal de referencia, como la mayoría de vosotros sabéis, del ecosistema ciclista audiovisual mundial. Bernat Font presume de ser ciclista, Bernat es nuestro protagonista, ya lo habréis imaginado. Se ganó la vida de hecho compitiendo en varios equipos durante muchos años y hoy es comunicador de profesión y también de formación. Y sigue siendo, además, evidentemente, y seguro que por encima de todo, un apasionado ciclista. Desde Girona, donde vive, trabaja y disfruta de la que, como decimos, es su pasión, hablamos con él para este episodio número 26 del Ciclismo que Suena. Pero antes, y como siempre, que no perdamos las buenas costumbres ahora que hablamos de volver a las rutinas, escuchamos lo que han sido las últimas semanas y lo que serán las próximas de otro buen amigo, que es Óscar Puyol. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme una vez más a tu podcast. Espero que todo el mundo que nos esté escuchando haya pasado un lindo verano y que ya se ha pasado y ya entramos al otoño. Cambiamos de estación, cambiamos un poquito también el estilo de vida, los días se acortan un poquito más. Y bueno, en lo que a mí respecta, ha sido un fin de verano muy intenso, con muchos viajes. Participé en Badlands, una prueba de ultraciclismo en la cual, por mi carácter competitivo, salí un poquito más fuerte de lo que debía. Al final, el ultraciclismo nos lo podemos tomar como un viaje o nos lo podemos tomar pues, a sacarnos el máximo rendimiento como ciclistas, y Badlands yo creo que es una de las pruebas que si te apetece apretarte es el sitio donde hacerlo. Y bueno, no pude terminar, apreté demasiado. En el desierto de Gorafe pasé muchísimo calor y creo que me deshidraté. Y bueno, tomé la decisión de retirarme y creo que fue la mejor decisión. No me podía permitir descansar lo necesario para recuperar el cuerpo y poder seguir ese viaje. Tampoco tenía todos los días que la organización contempla para terminar ese recorrido, porque tenía que preparar la carrera o el evento de ultraciclismo que llevábamos mucho tiempo organizando entre Mude y yo, Gravel Hondo, con salida en Triana y llegada al Pico Veleta, que se disputaba tan solo 10 días después. Fue una prueba muy pequeñita, con muy poquitos participantes. La primera vez que me ponía en el lado del organizador, siempre he estado en el lado del participante, y desde aquí quiero mandar pues un agradecimiento, ¿no?, a todos esos organizadores, porque al final, si yo he llegado a ser ciclista, he podido vivir de esto tantos años, ha sido porque desde muy pequeño ha habido alguien organizando carreras y hemos podido participar en ellas. Y normalmente solo ponemos queja, ¿no?, a esa persona o a esas personas que organizan, y es muy complicado. Ya no solo el organizarlo, el buscar los sponsors, el pedir los permisos, los voluntarios que se involucran para que esas pruebas vayan adelante. Así que aquí les quiero dar las gracias y hacer un homenaje a todas esas personas, desde las pequeñas carreras de escuelas, gincanas, a las carreras ya más grandes, incluso pues a las marchas, ¿no? Porque al final nosotros pues cuando nos presentamos a una marcha, a un evento, a una carrera, tan solo nos tenemos que preocupar de dar pedales
y puede haber fallos, pero bueno, para eso está pues, el aprender de ellos. Y nosotros, pues después de esta prueba, la gente acabó muy satisfecha, cometimos errores que los solventaremos y bueno, teníamos que tener una reunión después de la prueba para sacar conclusiones, pero visto el recibimiento de los participantes, acabó todo el mundo muy contento y ya hemos abierto inscripciones para el año que viene. Así que ahí lo dejo, Gravel Hondo. Después hemos empalmado con la Titan de Almería, donde hemos participado con una fundación benéfica, Divertia on Bike, y para dar visibilidad pues a enfermedades que a través del arte, ¿no? Pues, se puede ayudar mucho, porque al final pues hay ciertas enfermedades pues, mentales que con el arte pues, se pueden mitigar bastante. Y entonces hemos participado en dúo mixto para dar visibilidad a esa fundación y nos lo hemos pasado muy bien porque no teníamos previsto el poder disputar la prueba, veníamos en plan a disfrutar y la hemos disfrutado, pero hemos sacado nuestro lado competitivo, hemos tenido rivales muy duros alrededor y al final, aunque no hemos podido entrenar todo lo necesario pues para afrontar una prueba así, tenemos el motorcillo, hemos sacado pues todo lo que teníamos dentro, nuestra experiencia, el seguir el track, que también es muy importante, ¿no? En una prueba como la Titan de Almería, donde te dan el track, no hay nada señalizado. Y nada, hemos podido conseguir la victoria y ya veis que tengo la voz un poquito cascada porque entre medias tuvimos la Sea Otter, donde estuvimos también allí con vosotros, con Best Cycling Brands y vuestro nuevo logo. También visitando a otras marquitas con las que colaboro. Estuvimos en una social ride con Villiers, animando a la gente en la prueba de Copa al Mundo de Gravel, viendo los toros desde la barrera. Y, y nada, y ahora se presenta un otoño pues sin parar. Sigo haciendo estudios biomecánicos. Ahora voy a entrar en Almería, voy a aprovechar. Terminó ayer la prueba, la Titan de Almería. Mañana hago, o sea, hoy hago estudios biomecánicos en la tienda Deportes Eolo, aquí en Almería. Y de aquí me voy a Baena, a otro taller pequeño, a hacer 3 biomecánicas, sobre todo a una chica pequeña que está pues, en promoción, son juniors, vamos a hacer un seguimiento de esa chica, porque al final es súper importante. Aquí, por ejemplo, en la Titan de Almería, he visto mucha gente que se quejaba de las rodillas, se quejaba del culo, con perdón, agitaba las manos porque seguro que notaban hormigueo, mucha presión, se les dormían los dedos de las manos y todo eso pues tiene solución. Al final somos ciclistas, vamos sentados, vamos apoyados en el manillar, sentados en el sillín y los pedales, y si eso no está muy bien colocado en su sitio, es algo cíclico, es un ejercicio repetitivo y aunque la bici no es lesiva, no tiene impacto, puede llegar a generar molestias y derivar en lesiones. Así que nada, sigo con una vida rodeada de bicis y rodeada de ciclistas que me encanta, sigo disfrutando de la bicicleta y nos vemos el mes que viene o en el próximo podcast. Así que nada, os deseo salud, pedales y que disfrutéis mucho con todo lo que hacéis. Un saludo. Y ahora sí, saludamos ya a Bernat Font, presentador, uno de los presentadores, junto a Seba Saedo, de GCN en español. Bernat, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, José Luis. Aquí estamos, contento de que me hayas invitado al podcast y te tengo que reconocer que estoy nervioso, ¿eh? Te decía antes, cuando me has hecho una reflexión parecida, antes de que le diéramos a grabar, que es verdad que tú estás más acostumbrado a estar al otro lado, ¿no? Y que no sé si eso también te pone hoy en una situación diferente, aunque es verdad que tú en tu vida también has sido en alguna ocasión entrevistado y no entrevistador como últimamente, ¿no? Correcto. Ya no me acuerdo de la última entrevista que me hicieron, ya han pasado unos cuantos años, pero sí que es verdad que ahora soy yo el que hace las preguntas y en cambio hoy hemos cambiado aquí los papeles. Sí, señor. ¿Cómo estás? Cuéntame. Muy bien, muy bien. Mira, me veis aquí en el estudio, que hoy hemos estado grabando un vídeo de mecánica que me apasiona, me encantan los vídeos de mecánica. Y nada, bien.
Ya se ha terminado el verano, un verano al principio bastante movidito con muchas cosas, luego ya en septiembre ya fue más tranquilo, por aquí por Girona y nada. La traca final fue la Sioter hace unos días y ahora ya en modo otoño preparando todos los vídeos y el contenido para los próximos 3 meses. Hablabas antes de Sea Otter, que para el que no lo sepa es una feria de ciclismo, un show que se celebra en Girona y que este año ha sido del 19 al 21, del 18 al 20, algo así, hace poquito, un fin de semana, que es una feria con un carácter sectorial muy público profesional, pero evidentemente también pasa mucha gente que está interesada en probar bicis, en conocer a gente, en acudir a eventos con embajadores, marcas, organización, etcétera, etcétera. Y vosotros entiendo, y ahora me contarás en las muchas cosas en las que estás involucrado, pero vosotros, y en tu caso particular como parte de GCN, entiendo que son días intensos, ¿no? Porque hay mucho potencial colaborador de GCN que está por aquí estos días y entiendo que se junta mucho trabajo, ¿no? Aparte de la parte lúdica de vivir en la ciudad en la que tú resides un evento de estas características, pero también entiendo que a nivel profesional hay mucho jaleo durante esos días, ¿no? Sí, intentamos hacer una cobertura de la feria lo más extensa posible. También aprovechamos para visitar patrocinadores, amigos como ya sois vosotros también de hace ya muchos años. Y sí, han sido unos días intensos, pero tampoco me puedo quejar. Es bonito porque, lo que te digo, ves a amigos, ves a gente que te sigue en el canal, les pones cara, puedes hablar con ellos y yo creo que Sioten en ese sentido ese es uno de sus puntos fuertes, ¿no? Que la gente, los ciclistas a pie normales pueden acceder, pueden estar allí, que esa es la gran diferencia, ¿no? A lo mejor con Eurobike, que es más centrada a la industria y a los negocios, y en cambio esta es para todo el mundo, para que pueda disfrutar del ciclismo, que pueda ver las marcas, conocer a sus ídolos, porque no son solo medios de comunicación los que están, sino también, ya lo vimos, Cortina, gente del mountain bike, de todas las disciplinas y eso es estupendo. Ha hecho una cosa, entre las muchas que ha hecho bien Sioter, que yo creo que es conseguir tener un calendario de pruebas como muy importante, ¿no? A nivel mundial casi te diría, casi te diría, ¿no? A nivel mundial, con una Copa del Mundo de maratón, con una Copa del Mundo de gravel, además en un momento del año en el que están muy estratégicamente colocadas ahí esos días en Sioter. Y eso al final sí que te garantiza que haya mucha gente con la necesidad de venir a competir y que por tanto el revuelo mediático que se genera alrededor haga que, pues eso, ¿no? Que también se dé un poco más de lustre a una feria que tiene como muchas patas, pero que yo creo que esa está haciendo que todo el resto de Sioter se afiance también mucho en el calendario, ¿no? Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Es que es una feria transversal totalmente. Es todas las disciplinas, todas las pruebas que puedes hacer, marcha cicloturista y luego en un sitio como Girona, que no es porque yo vivo aquí, pero es que es ideal para eso. Es que la gente conoce Girona, pues a lo mejor más por la carretera y el gravel, pero es que aquí el mountain bike también es espectacular lo que hay. Bernat, aparte de en calidad de amigo, como tú decías antes, estás aquí hoy en calidad de muchas cosas que vamos a ir repasando en este episodio número 26 del Ciclismo que Suena. Y la primera de ellas es, que yo creo que es lo que determina casi todo lo que viene después, es en calidad de ciclista, porque tú eres ciclista, has sido ciclista, has competido a nivel profesional, durante un tiempo de tu vida te has, pues eso, ¿no? Estado preparando, sobre todo cuando has sido más joven, para terminar siendo ciclista profesional. Y quería que me contases, sobre todo para los que te han conocido después de esa parte y ahora como presentador de GCN, y que quizás han estado menos en contacto con tu parte de ciclista de siempre, como reza en tu biografía de Instagram. Eso, ¿qué quiere decir eso de ciclista de siempre y de dónde te viene esa parte de tu biografía? Pues empecé con el ciclismo, pues porque como muchos niños en España que juegan a fútbol, a mí me encantaba jugar a fútbol, pero me encantaba correr por la banda y estar todo el partido arriba, abajo, pero tocar la pelota no, No se no te lo da tenía tan bien, ¿no? habilidad, no se me daba tan bien, no se me daba tan bien. Entonces empecé a probar otros deportes, hice atletismo, hice cross, probé el básquet también, otra vez habilidad
no era lo mío. Y mi hermana empezó a practicar ciclismo con el Salou, que tenía entonces un equipo de chicas, que por aquel entonces era algo como único. Estaba Débora Gálvez, había Elena Casas también, había un grupo de mujeres, de chicas ahí que competían. Y yo la acompañaba y hacía las carreras populares que hacían después de las federadas, y cada fin de semana me llevaba una copa, una medalla. Y dije, hostia, esto mola, ¿eh? Y era pequeñito y mi padre por aquel entonces trabajaba en el País Vasco, y en uno de esos viajes me trajo un maillot de Euskaltel y un libro de euskera. Y me dijo, mira, el maillot de Iván Mayo y un libro de euskera. Wow. Si quieres ser ciclista profesional y quieres correr en Euskaltel, tienes que aprender euskera porque ahí solo fichan ciclistas Sí, sí, vascos. sí. Y eso fue mi obsesión y fue mis inicios. Gorra para atrás, maillot de Euskaltel, y ahí que me movía por Vegas, de donde yo soy, con la bicicleta, a subir al Montao, una subida que hay allí, con la mountain bike, con la carretera. Y fueron pasando los años, fui pasando categoría, del Salou al Vilanova de Paco Gálvez, de allí al Castillo de Honda. Y del Castillo de Honda, pues por aquel entonces estaba Víctor Cabedo en Euskaltel. José Cabedo era nuestro director en el equipo de juveniles, que ese año, buah, fue una pasada porque coincidimos una generación de ciclistas que luego muchos han sido profesionales, Enric Mas, Héctor Carretero, Cristian Torres, Pastaller, Isaac Carbonell, Noel Gil, Óscar Pellegrí. Bueno, miras la lista y es extensa. Y nos fichó Naturgas, nos fichó a mí y a Noel, don Miguel Magariaga. Y me acuerdo llegar allí con 17 años en la Fundación Euskadi, ¿no? Y ver por allí a tus ídolos, ¿no? A Samuel Sánchez, a Igor Antón, a Víctor Cabedo también, y Casi pensar, nada. el sueño está a tocar, porque de juvenil con 17, 18 años te vas allí, entro a la universidad allí, me pongo a estudiar también. Y Miguel nos dijo que teníamos que ser ciclistas hechos en el País Vasco, y eso implicaba vivir allí. Desgraciadamente, bueno, pasó lo que pasó también con el accidente de Víctor, que tuvo ese accidente que desgraciadamente falleció. El equipo se separó, la fundación, fueron años difíciles, Euskaltel desapareció, y yo decidí irme a Francia con dos compañeros que teníamos en ese equipo, en el Turgas, Loic Chetu y Carl, y me fue un equipo de Toulouse. Estuve 2 años en Blagnac en un equipo amateur. Volví a Euskadi, a Seguros Bilbao, porque José Cabedo volvía a dirigir un equipo, y dije, va, voy a probar esta aventura. Apetece, ¿no? No fue un año fácil, el último año de sub-23, la verdad, lo recuerdo como un año que de mucho sube y baja. Y yo pensaba que si no pasaba como sub-23, digo, me lo dejo, me pongo a otra cosa porque ya se me ha pasado el arroz. Y ahí apareció el señor Antonio Llopis, que me llamó y me dio toda la confianza plena. Y dije, pues pruebo un año con G-Sport en Valencia, a ver si sale algo. Me salió una muy buena temporada. Y al finalizar la temporada, me llamaron de Estados Unidos, de un equipo continental que salía. Y bueno, que me llamaron, fui yo. Les contacté yo por Instagram. Me acuerdo que vi que salía ese equipo y les contacté yo. Y yo estaba loco para hacer las maletas, irme a la aventura, probar, intentar ser ciclista profesional. Era un equipo muy, muy sencillito, continental. Estuve 2 años allí. El primer año fue maravilloso. Tuvimos la suerte de un mecenas, un señor que le gustaba el ciclismo, que puso mucho dinero en el equipo, y las cosas funcionaron muy bien. El segundo año las cosas empezaron a funcionar así, de esa manera, como pasa en muchos equipos continentales, y aún así conseguimos un buen calendario. Hicimos Tour de Utah, todo el calendario de la Tour, vinimos a competir a Europa, y fueron 2 años muy buenos que me dieron mucha experiencia. Pude conseguir algún buen resultado como un top 10 en Utah. Y nada, de allí salté al Evo Pro Racing, un equipo irlandés, 2 años también de Continental allí, pero 2 años que estuvieron marcados por la pandemia, que fue 2020, el COVID, y en 2021 una lesión que me rompí la rótula y me tuvo 8 meses parado. Y ahí fue como el final, ¿no? Porque ya el equipo también a nivel económico no estaba muy bien. No
cumplieron con lo que habían prometido, la situación era muy, muy tensa, teníamos un calendario también muy condicionado por todo el tema de la pandemia, pocas carreras, en 2021 competimos a final de temporada, a partir de agosto empezamos a tener carreras que a mí ya me fue bien porque estaba lesionado, pero bueno, con los medios justos y no los necesarios. Pero bueno, competimos en carreras como el Tour de Noruega, Ronde van Drenthe, Antwerp Port Epic, al lado de Vingegaard, de Van der Poel, todos estos, pero veía que digo, hostia, te estás cuidando, te estás sacrificando, tengo 27 años ya, me estás compitiendo tú de tú con esta gente, pero no con los mismos medios, sacas algún resultado, pero no es suficiente. Y aquí fue donde vino la llamada de GC en ese invierno del 2021 al 2022, que estaba sin equipo, no sabía qué hacer. Me llamaron, me ofrecieron el trabajo y yo pensaba, digo, ¡buah! Tercer presentador, entraba con Sebas, con Óscar Pujol y tal, porque esa fue lo primero que me ofrecieron. Y luego cuando llego aquí me dicen, no, que Pujol se va, que os quedáis solo Sebas y tú. ¡Buah! Había que asumir. Sí, asumir un rol que yo no esperaba y también, al final, Óscar fue quien inició todo esto, Óscar Pujol, y al final yo aquí entraba como un pipiolo, un chaval joven que no sabía de nada, así que es verdad que estaba estudiando comunicación y ahora este semestre, si todo va bien, ya finalizo la carrera, pero era un reto por el qué dirán, por las comparaciones, que muchas veces te Ya, comparas. que es inevitable, por otro lado, sí. Correcto, correcto, y al final te das cuenta que tienes que ser tú mismo, que eso es algo que con el tiempo vas aprendiendo y dices, aquí no vienes ni a sustituir a nadie, ni a hacer sombra a nadie, ni nada. Vengo a ser Bernat Font, es un trabajo que me encanta, que me apasiona, el ciclismo pues ha sido mi vida desde pequeñito y aunque he dejado de competir y de ser profesional, sigo saliendo en bici todos los días. A mí me apasiona la bici, ya sea en carretera, en gravel, en mountain bike o moviéndome con una girocleta por Girona. Me encanta. Y aquí encontré mi sitio, encontré un lugar donde expresarme, donde poder hacer mis cosas, conocer a gente maravillosa y poder hacer proyectos que, bueno, poco a poco van creciendo y la verdad es que muchos ahora me conocen por eso, más que por el Bernat ciclista, porque hice 4 años de profesional, categoría continental, equipos pequeños. Pude hacer grandes carreras, pero nunca llegué al sueño, ¿no? Que es hacer un tour, una vuelta, un giro, como han conseguido otros. Pero ese fue mi camino y Es que agradecido también de haber llegado hasta aquí. sí, es que hay mucha gente, ¿no? que está menos metida en el ciclismo que nosotros, que se piensa que la vida del profesional es firmar un contrato profesional con 23, 24 años o 20 o el momento que sea, que te fiche Movistar o Ineos o cualquier equipo profesional y que te tires 15 años compitiendo de manera recurrente en Giro, Tour y Vuelta, pero casi que te diría que hay mucha más gente que por circunstancia, porque hay mucha gente que tiene el talento para hacerlo y la capacidad, pero luego por circunstancias no consigue llegar. Pero eso, ¿no? Que hace vida en equipos continentales, que sufre lesiones, que tiene mala suerte. Desafortunadamente el mundo del ciclismo también ha sido eso, equipos que apuntaban a mucho y terminan desapareciendo y hay corredores que se quedan en una situación que es una realidad que es, te diría que casi más frecuente que la otra, lo que pasa que evidentemente mucho menos mediática, ¿no? Correcto, es que el ciclismo te diría que muchas veces todos los chavales que ya llegan a cierto nivel, que están en equipos continentales, Pro Teams, World Tours, tienen la gran mayoría del nivel para estar allí. Luego es estar en el sitio exacto, en el momento exacto. Y a veces eso te puede cambiar la vida. Igual que a mí me cambió, pues que en el momento en que se iba Óscar Pujol, pensaron en mí y ahora estoy aquí en GCN y es un trabajo que me siento muy afortunado de tener, pues podría haberme pasado lo mismo y seguir compitiendo, que en ese momento que estoy sin equipo, pues hubiesen salido las cosas o no hubiesen pensado en mí y ¡pam! Y continúas compitiendo. Es que al final lo piensas y dices, ciclistas profesionales hay 1000 licencias profesionales, creo que leía el otro día. Son muy pocas en todo el mundo de licencias profesionales.
Sí. Y llegar a ser uno de los 200 que corre una gran vuelta, con toda la gente que somos en el mundo, es que esa gente son, ya por estar allí, ya hay que valorarlo eso. Sí, sí. Esa gente que consigue y ser ciclista profesional, poder vivir de la bicicleta, eso es algo que pocos, ¿no?, pueden lograrlo, y con el tiempo, con perspectiva, te das cuenta de lo que significa, ¿no? Porque cuando estás ahí vives en una burbuja y tú lo que quieres es más, es más, es más, es más, e intentar ganar, intentar sacar un resultado y ayudar al equipo y estar allí. Pero ahora con el tiempo paro y digo, pues qué suerte haber podido hacer esto y haber llegado pues donde llegué, con mis cositas y tal, pero contento, satisfecho. De esa vida, eso te quería preguntar, de esa vida de ciclista que, ojo, yo sé que sigues siendo ciclista y que ser ciclista es algo mucho más amplio que ser capaz de ser profesional o correr una gran vuelta por etapas, pero de esa vida de ciclista que tuviste, ¿te hubiera gustado hacer algo más o eres de los que dice, mira, lo viví de una manera plena, con las luces y las sombras que como en la vida y en cualquier profesión las hay, pero me quedo con lo vivido? Sí, sí que me hubiera gustado, yo qué sé, ponerme el dorsal en una Vuelta a España, en un Tour, en un Giro. Por supuesto, mira, no se me pone la piel de gallina. Mi sueño hubiese sido hacer una Volta a Cataluña, una Vuelta a España, una grande. ¡Buah! Hubiese firmado pero mira, no sabía tampoco, ¿no? No sabía. Yo el ciclismo me lo tomaba como un juego, te lo digo al inicio, se te da bien, vas entrenando, pero no tenía el conocimiento, ni mi familia tampoco, porque al final mi padre sí le ha gustado siempre la bici, pero a nivel cicloturista, y luego mi madre sí que estuvo más involucrada también, pero a nivel federativo, y pues como, bueno, pues seguíamos lo que nos decían, Y que vais entrenábamos, pero descubriendo sobre la marcha, ¿no? Casi el mundillo y la idiosincrasia de lo que sí, rodea el sí, ciclismo. sí, sí, yo ahora lo veo y digo, hostia, si imagínate tener todos los medios Mm. que hay ahora, que puedes entender todo el porqué, ¿no? Y entrenar lo que toca, la importancia de la recuperación, de saber hacer bien las cosas, de comer bien. Me acuerdo, yo no comía. La nutrición es que es un cambio ahora brutal. Se cuenta que lo que hacíamos antes es que era de loco. Yo me acuerdo de que comer muy poco. Y te das cuenta que sin gasolina el cuerpo no funciona. Y al final, bueno, va evolucionando y es positivo ver que toda esa ciencia, esa información, pues está al alcance de todos, y puedes ir mejorando de una manera objetiva y también con sentido, porque antes hacías cosas que no tenían ningún sentido. Ha Y evolucionado sí, muchísimo, sí. sí, me hubiese gustado. También cuando hablo con amigos que siguen compitiendo, dicen, verdad, es que esto ya no es lo mismo, ya no es el pasártelo bien. Y antes ibas a carreras y disfrutabas en carreras de prepararte. Ahora todas las carreras hay un objetivo y hay que estar al 100%, y entrenas todos los días a consecuencia, con los vatios marcados, con la comida que tienes que comer. Te relajas 2 semanas de vacaciones, pero luego ya tienes que empezar a ponerte las pilas, a no pasarte de peso. Yo me acuerdo de las pretemporadas que hacía, tampoco no me las tomaba Ya, en serio. sí, sí. Me ha gustado también vivir la vida de universitario, pasármelo bien, y a lo mejor eso ha sido el por qué luego no he llegado pues más arriba, pues porque al final también buscaba ese equilibrio en vivir una vida plena en todos los sentidos. Y es verdad que el ciclismo es un deporte muy sacrificado, que tienes que vivir por y para la bicicleta. Es vida de monje. Los últimos años sí que lo entendí, pero Ya. tardé casi 10 años en Sí, entenderlo, sí, que sí. el ciclismo era entrenar, cuidarte, concentraciones. Tenía un entrenador que me dijo, "Verá, es que ser ciclista no es solo entrenar. Eres ciclista 24 horas al día, los 7 días de la semana, Totalmente. Mm. y no hay días de... No, no, no. Es todo, todo, todo". Ojalá me hubiese dado cuenta antes, pero bueno, también me lleva muchas experiencias y muy buenas. Relativo a eso y que da también una idea de la dimensión que tiene el ciclismo hoy, de lo difícil que es y del nivel de competitividad.
Recuerdo que en una entrevista me contaba Omar Fraile, que además acaba de ser campeón de España, que luego ha terminado retirándose relativamente joven porque cree que en la vida hay más cosas y prefiere priorizar otra serie de cosas al ciclismo profesional. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención que me contaba sobre el Tour y una gran vuelta en general, pero especialmente el Tour, que dice cada etapa iba descontando días que no me había caído. Es decir, etapa 1, menos mal, una etapa que he salvado. Etapa 2, dice, había tanta tensión en el pelotón que al final era como de, es que en algún momento me voy a caer. Y claro, convivir con esa ansiedad, ese estrés, esa presión durante los días de competición, pero también la previa, ¿no? De estar lejos de casa, hacer entrenamiento a altura, contar días de... Claro, también hay que tener una fuerza de voluntad, por supuesto, ¿no? Pero una fortaleza mental muy grande para ser capaz de digerir todo lo que rodea el ciclismo en un mundo y en un contexto tan hipercompetitivo como el de hoy. ¿Y sabes qué pasa? Que las nuevas generaciones, como ya solo están viviendo eso, es más fácil también adaptarse a que solo existe eso. Pero cuando vivía en el País Vasco, yo estoy viviendo en Santurce también, y éramos vecinos casi puerta con puerta, salíamos a entrenar todos los días. Y, y es que al final tenías ese equilibrio, ¿no? De salíamos a entrenar, pero por la tarde quedábamos en la loja de los amigos allí y estábamos jugando a la Play y nos lo pasábamos bien, y ahora ya no, es que el nivel que ha llegado el ciclismo ahora ya no te permite hacer eso. Mm. Una vez llegas de entrenar, estate en casa, tumbadito en el sofá, masaje, que si las botas de compresión, que si vete al gimnasio, que si... Y bueno, generaciones como las de Omar Fry, así, pues ya un punto que dicen, Ya. o te adaptas a eso y entiendes que te quedan estos 3 o 4 años o 2 años que le podían quedar, a decir, tú, tengo que hacerlo todo así, o también cuando ya empiezas a ver que mira, lo que tenía que hacer en el ciclismo ya lo he hecho, ya está. Pues sí, sí, Omar, guau, no nos pasa esperando juntos, sí, sí, sí. Bernat, vamos a por la segunda pata de la biografía de Instagram. Presentador de GCN, que como dices, te llega la oportunidad en un momento en el que estabas decidiendo qué hacer con tu vida, que fue una oportunidad maravillosa, pero también llena de retos, y ahora ya afianzado en GCN porque llevas varios años. Cuéntanos un poco, ¿cuál es, para la gente que no lo sepa, la metodología de trabajo en GCN y de generación de contenido? Que al final, no sé, entiendo que la gente se puede hacer una idea en base a los vídeos que ve, al montaje final, a esa parte final de la producción, pero que hay muchísimo más, que es lo que tú les vas a contar ahora. Bueno, pues voy a contar cómo es mi día a día. Al final tenemos las oficinas aquí en Girona y el vídeo que veis es el producto final, ¿no? Pero antes de todo esto, pues hay reuniones. Sabéis que nosotros al final en el canal tenemos patrocinadores, los cuales estamos en contacto con ellos para saber, ¿no? También qué estrategias de marketing tienen, qué vídeos les interesa, a qué a tipo de audiencia. Intentamos al final seguir nuestra línea editorial, pero también teniendo en cuenta a la gente que nos ayuda y que nos permite hacer esto. Tenemos distintos tipos de vídeo, porque ya habéis visto que hay los programas semanales, que es el show, que es el cada martes, donde comentamos la actualidad ciclista, y sí que este es muy marcado por nuestra línea editorial. Luego tenemos vídeos de marca que vienen siempre marcados como AD, que son vídeos que al final están pagados por una marca y que utilizamos algunos de sus productos y tal. Y luego vídeos editoriales nuestros, sobre todo basados mucho en que sean un formato educativo, pero que a la vez te lo pases bien viendo ese vídeo, que aprendas algo y que esos 10, 15, 20 minutos que dure el vídeo digas, wow. Y todo esto empieza, pues, primero con reuniones, lluvias de ideas. Estamos todo el día pensando ideas, ideas, ideas. Es que ahora publicamos 4 vídeos, pero cuando entré publicamos 5 vídeos a la semana. 5 vídeos a la semana es una barbaridad. Entonces, se acaban las ideas, al final las tienes que repetir o ver cómo las puedes contar de otra manera. Y ahora hemos reducido a 4, incluso a 3 vídeos a la semana, intentando también mejorar, ¿no?, en calidad en los vídeos y menos cantidad. Y hacer también formatos de vídeo un poco más largos, aventuras más épicas, ya tengo
cosas en la cabeza de decir, "Oh, a ver cómo podemos hacer este vídeo", que nos requiere más tiempo también a la hora de hacer la idea, escribir todo un guión, hablarlo también con las marcas, con posibles colaboradores, contactar con gente que pueda también dar su opinión, su experiencia para que sea un vídeo más rico, que no sea al final yo hablando a la cámara, que al final sí, tengo experiencia y he vivido muchas cosas encima de la bicicleta, pero hasta cierto punto. Creo que cuando puedes, ¿no?, complementar esa información con gente como, por ejemplo, hicimos un vídeo sobre el Tour de Francia, de por qué cada vez vamos más rápido, ¿no? Hablamos con Gorka Prieto, el nutricionista del UAE, hablamos con Yeyo Corral de Lidl Trek, hablamos con Alex Sanz, hablamos con David Barranco de Movistar. Tuvimos 4 o 5 personas que están metidas en el ajo, que saben de qué va esto, cada uno tocando un tema, que si nutrición, que si entrenamiento, que si cómo se dirigen ahora los equipos, del tema de los puntos UCI, que te da una visión, o por lo menos permites entender un poco más el ciclismo a la gente, tenga el nivel que tenga, que aquí yo creo que es una de las claves, ¿no? Nosotros somos un canal especializado en ciclismo, pero aquí cualquiera que empiece en esto del mundo de la bicicleta puede entrar en FCN y va a encontrar un vídeo que lo va a entender y va a aprender. Y eso al final es lo que intentamos hacer en todos nuestros vídeos. Bernat, que tú que eres un profesional experimentado ya también en GCN y en la generación de contenido y con la metodología de trabajo y la manera que nos cuentas y que nos dices a través de la que tenéis que generar contenido, también habrás visto, como el ciclismo en general, una evolución en las tendencias, en la manera de consumir contenido de la gente, en los competidores, ¿no? Ahora se compite por el tiempo de ocio en general y tú tienes que ser capaz de ser tan entretenido como una serie de Netflix para que la gente consuma tu contenido. ¿Cómo os adaptáis también a eso, a un mundo y a un contexto tan cambiante y con eso, con competidores tan diversos, ¿no?, que no necesariamente vienen del mundo del ciclismo, de la comunicación ciclista? Pues sí, pues intentando que durante los primeros minutos de un vídeo enganchar a la audiencia y que se quede y que quiera ver lo que pasa, y esto al final lo conseguimos aumentando la calidad de los vídeos, porque hay, a día de hoy, hay tantas cosas que ver, ya no solo en YouTube, sino, como decías tú, en otras plataformas, que tienes que buscar, ¿no? Ese gancho, esa aventura. Por ejemplo, una cosa que a mí me llama la atención, porque a lo mejor aquí en Girona vivimos en una burbuja y ves mucho gravel y tal, pero en el resto de España, y nosotros que abarcamos también Sudamérica, el gravel es residual en las estadísticas. Muchas veces lanzamos encuestas y lo vemos, y es un 14%, un 17% del interés, ¿no?, del gravel, que vemos como las marcas están apostando, porque al final yo entiendo el gravel como una disciplina que ha llegado para quedarse, porque al final a mí lo que me ha permitido es redescubrir dónde vivo. Coger una bicicleta de gravel y por aquel sitio que pasaba con la bici de carretera mil y una veces, ahora ya paso y veo un camino, me meto en el camino, descubro un enlace nuevo a otra carretera y cojo otra carretera y me meto por otra pista. También el salir una hora y media sin estar pendiente de que si el tráfico, que si los coches. Aquí en Girona que tienes 1000 pistas, pero entiendo que al final lo que tenemos aquí a lo mejor es una burbuja. Un día lo hablábamos cuando vine a Valencia, ¿no?, que Sí. el gravel que es en Valencia pues es completamente distinto que el que podemos tener aquí, y que al final eso genera, ¿no?, que haya todo ese movimiento. Pero bueno, son cosas que dices, vale, tú te piensas, que es algo que, ¡guau!, esto le va a encantar a todo el mundo, y luego ves que no funciona, ¿no? El vídeo también, otra cosa es el tema de los algoritmos, ¿no? Te curras un vídeo que estás allí 2 semanas y venga y tal, o un mes, y luego, pues por H por B, ese vídeo no funciona porque el título que has puesto, o porque el thumbnail, la miniatura, Sí. pues no llama la atención, o la pregunta no está bien formulada, y la gente no se queda, y YouTube te castiga y ese vídeo no se consume. Y hay tantas cosas y tantas cosas a tener en cuenta, ¿no? Sí, son un montón de variables distintas, ¿no? Y a veces nos basamos solo en el número, ¿no?, de visualizaciones,
pero luego también tienes la retención de cuánta gente se queda realmente. Hay vídeos que sí, que tienen muchas views, pero al minuto ya la gente ya ha salido de ese vídeo. En cambio, hay otros que a lo mejor no llegan a tanta gente, pero ves que oye, tiene una retención de 7, de 10 minutos, 15 minutos, y que la curva que no baja, que se mantiene. Y eso es cuando dices, este vídeo está bien hecho, porque se queda la gente. Y eso muchas veces Sí, no te das cuenta hasta que empiezas también a meterte que no solo hacer un vídeo, sino sí. también darte cuenta de qué manera poder enganchar a la gente que se quede allí. No, y luego lo rápido que va, ¿no? Porque los medios de comunicación, ciclistas o no convencionales, o que se consumían a través de los formatos clásicos, televisión, periódico, revista, etcétera, etcétera, los cambios se producen en ciclos más grandes, ¿no? O sea, tú al final una revista que venda menos revistas o que lleve menos revistas al kiosco, no, no hay un decrecimiento o un aumento brutal en 2, 3 meses. Igual tienen que pasar 2, 3 años para hacer un análisis como más o menos concienzudo de cómo está la situación, ¿no? Pero a nivel digital, claro, todo va muchísimo más rápido porque lo que tú dices, ¿no? Las plataformas, lo que hasta hace 3 semanas te posicionaban muy bien, 3 semanas después igual ya no está tan bien posicionado y eso hace que tú editorialmente tengas que dar no un cambio de 360 grados, pero que sí que te cuestiones muchas cosas, ¿no? No sé cómo, mira, hablando también de presión, que es otra presión, no sé cómo Sí. convivís también con eso, porque al final entiendo que no se puede estar pensando día a día en eso, pero también es verdad que tomar decisiones en base a números y a métricas, entiendo que también es importante para entender a vuestra audiencia y esos hábitos de consumo, ¿no? Sí, no. Tenemos un equipo detrás que está todo el rato analizando, nos intentan también enseñar, ¿no? Cómo mejorar los vídeos, porque al final con todo lo que comentas, todas las métricas, las variables que hay, te das cuenta también, no es solo la pantalla, sino es como un packaging de todo, de lo que estás haciendo, cómo lo estás diciendo, el buscar esos ganchos, ¿no? Para que se quede la gente. A veces es frustrante, ¿no? Porque dices, ostras, no ha funcionado este vídeo y le he dedicado mucho tiempo y no ha funcionado, pero intentas tomártelo como un aprendizaje. El próximo lo voy a hacer mejor o voy a intentar cambiar esto, pero es que... Así que, bueno, nos intentan mejorando con todo lo que hacemos. Bernat, te he visto, te he estado siguiendo en estas últimas semanas haciendo mucho contenido específicamente en la vuelta, no solo, pero específicamente en la vuelta. Y te veía entrevistar y relacionarte con muchos profesionales, que en algunos casos son amigos personales tuyos y eso evidentemente ayuda. Pero no sé si esa parte, el haber sido ciclista también y que te perciban como uno de los suyos, muchas veces facilita el acercamiento, ya no solo a un ciclista profesional en concreto, sino a un equipo o a un responsable de rendimiento, un nutricionista, al mundo de competición, en definitiva. Totalmente. Y esto es al final también una estrategia que GCN ha sabido ver desde el principio. Prácticamente todos los presentadores somos ex ciclistas profesionales que hemos tenido una vinculación, ¿no? con el mundo del deporte. Y al final no solo, ¿no? para los equipos, que es más fácil tratar con nosotros porque nos ponen cara, saben quiénes somos y tal, sino también para la audiencia, porque eso también al final te da una credibilidad, ¿no? De esta persona ha estado compitiendo durante tiempo, sabe de lo que está hablando. Y sí, con los ciclistas te facilita mucho las cosas. Tienes un tono y tienes también una cercanía que un periodista puro y raso no tiene. Por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Durante el Tour y durante la Vuelta, pues con Cortina somos muy buenos amigos. Y un día así hablando de tú, hacemos un directo cada noche de la etapa desde dentro y tal. Y va, dábamos, se unía más Solé a veces. Un día apareció por ahí Tadej Pogačar, también tuvimos a Raúl García Pierna, a Iván Romeo. Y nos moló porque al final le das una cercanía y les cuentas desde dentro cómo se está viviendo la carrera, cómo lo vive, qué hacen, ¿no? después de 4 horas de carrera. Y la verdad es que generó un buen boom. Toda la gente que se unió le moló mucho y estamos viendo cómo, a ver, qué podemos hacer en futuras ediciones, porque en la vuelta lo empezamos a hacer, pero no es lo mismo, no sé, la vuelta y el Tour, es que el Tour es el Tour. Ya.
Nos costó más y lo dejamos de hacer durante la vuelta, pero la intención es el que no te pille el corte, que es el nombre que le dimos a estas charletas así en directo con Cortina, pues hacerlo, no sé si a lo mejor en un futuro en un formato podcast o no sabemos aún cómo hacerlo, pero nos gustaría porque creemos que tampoco no hay, ¿no? En el mundo del ciclismo, la comunicación, aún un tipo de contenido así más cercano, no quiero decir de humor, pero a lo mejor sí más desenfadado, sin entrar tan específico en temas más periodísticos o tal, no, sino una charla entre colegas, comentar y echar unas risas y que la gente al final pueda participar, ¿no? También. Sí, sí que se nota evidentemente una diferencia, ¿no? En el tipo de entrevista que un ciclista profesional da al terminar una etapa en un medio de comunicación convencional o tradicional con la actitud que tiene contigo luego en un directo en Instagram, ¿no? Que es otra persona Yo me casi. río cuando les digo, sí, siempre les digo, tío, en la entrevista de, bueno, sí, la verdad es que ha ido muy bien, el equipo ha trabajado muy bien, al final ha salido bien la carrera. Ay, pocos se mojan, en plan, en Sí. cambio, en este tipo, también terminas caliente una etapa y te meten el micro ahí, tienes que controlar, tienes que tener un discurso marcado, porque a lo mejor dices un disparate y estás en todos los periódicos. Y en cambio, luego, cuando están con alguien que están cómodos, que le conocen y puedes estar ahí charlando y tal, contenido que sale es brutal. Le hicimos un vídeo con Marc Soler, que Marc Soler somos muy amigos, y en febrero del año pasado era ¿cuánto tiempo aguantamos entrenando con un pro, las distintas zonas de entrenamiento? Y Marc se regalaba y era un Marc antes nadie lo había visto Sí. así, incluso también con él más, ¿no? Hicimos también un vídeo y fue una entrevista, ¿eh? Le dije, yo Sí. quiero hacer este formato de entrevista porque tío, en todas las entrevistas que das, hostia, tienes el discurso muy marcado, muy serio, y que comentarios eran muy positivos de, ya, qué bien ver esa faceta más humana, esa faceta más relajada, pero es que también hay que reconocer que Sí. los medios a veces van muy a cuchillo y al final, tú, que son chavales que van en bici, Sí. que son seres humanos, que pueden tener sus fallos y ser un Tadej Pogačar o ser un Vingegaard o un Evenepoel, ahí los cuentas con los dedos de una Sí, mano. sí. Y el que está allí y le van dando palos y palos, porque al final, cuando eres español, estás en un equipo español y como en el caso de Enric, de Cortina, de Soler, la prensa va a cuchillo porque somos un país de que queremos todo ahora y ya, y queremos tener al próximo Miguel Indurain y al próximo Contador, y si ya no estás allí, ¡buah! Es que esto no vale, a ver, Sí, sí. tú sabes lo que cuesta el ciclismo, que sí, que les pagan para eso, que todo lo que tú quieras, pero igualmente es que la competencia es tan feroz ya. Si tenemos competencia nosotros para hacer vídeos, imagínate esta gente que compite y se está dejando la vida allí entrenando y tal, y que dices, o sea, al final, yo como medio de comunicación o como Bernat, presentador de GCN, me mola tener una conversación con ellos sí, le puedo ir a buscar las cosquillas con cosas, pero siempre desde el respeto y hacerlo de una forma que estén a gusto. Sí, sí. Es verdad que es una pena, ¿no? Pero muchas veces ese cuestionamiento casi continuo a la figura del profesional es deporte nacional. Yo lo hablaba con un colega hace relativamente poco sobre Alcaraz y el docu de Netflix, ¿no? En el que él cuenta que quiere ser número uno, pero que cree que eso es compatible, o ser el mejor de la historia, pero que cree que eso es compatible con teniendo 20 años o 21 o 22, que no sé exactamente los que tiene, con salir de vez en cuando y vivir como la persona que tiene la edad que tiene, ¿no? Y me llama mucho la atención que la gente, hay mucha gente dentro de los medios de comunicación, pero no solo, que lo cuestionan, ¿no? Que se sienten con la legitimidad de cuestionar a un tío que ha ganado ya no sé cuántos Grand Slam y que además, y eso es muy de agradecer también, además de una manera transparente en un portal como Netflix, se atreve a decir lo que dice, ¿no? Y en lugar de valorarlo, es decir, ostras, es un súper talento que además es transparente contando lo que se le pasa por la cabeza, eso, ¿no? En cambio de valorar eso, pues eso, ¿no? Se critica o se cuestiona de no, porque entonces no va a llegar a serlo nunca, ¿no? Tal, no sé, bueno, ya veremos. Pero de momento donde está, ya hubiéramos querido muchos, ¿no?
Sí, 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 y es que a lo mejor ese es el equilibrio que a él le funciona y que le permite rendir. Es que al final no todos estamos hechos cortados por el mismo patrón. Somos distintos y lo que le funciona a uno, a otro no le funciona. Y si a él, en este caso al cara, salir de fiesta le va bien y tal, pues tú, que salga de fiesta todas las veces que quiera mientras siga ganando y le siga saliendo bien. Es que es complicado, ¿no? Es complicado. También se busca muchas veces la noticia, el clickbait y tal, y hay que olvidar que estos chavales al final es que son chavales Sí. y tienen que vivir la vida también, intentar vivir una vida plena, porque si no tienes casos de juguetes rotos, chavales que están allí full focus desde los 14 años y venga ciclismo, ciclismo, el deporte que sea. Y llega un momento que su vida pierde sentido cuando algo no sale bien y desaparecen del mapa. Y poco se habla en el ciclismo de eso, el día después, ¿no? Mm. Cuando dejas de competir, yo tuve la suerte que yo no tuve que pensar qué hacer. Me vino lo de GCN, pero ¿cuántos de mi generación, más viejos, Sí, más sí, sí. jóvenes, dejan el ciclismo, dejan el deporte, que vives en una burbuja? ¿Y ahora qué hago? Y nadie te prepara para eso. Y cuando desapareces de allí, eh, eres un número y ya no eres, el ciclista, no, no. Te Mm. puedes pasear por donde quieras, que ya ni te conocen ni saben quién eres. Y eso también es algo que yo creo que se tiene que empezar también a trabajar y a gestionar en los deportistas. Al final, el ciclismo te da muchos valores que los puedes aplicar en el día de después, en lo que te dediques, en el trabajo. Pero ya te digo, yo creo que no se habla y no se prepara ni mentalmente, ni que sepan pues qué hacer el Mm. día de mañana cuando dejas de competir. Sí, totalmente. Bernat, nos decías que estabas terminando, nosotros vamos estando cerca de acabar también la entrevista, pero me decías que estabas terminando comunicación y además de en esta charla, tú y yo hemos hablado muchas veces de la comunicación ciclista, la comunicación sobre deporte en general. ¿Hacia dónde te gustaría en un futuro enfocar tu carrera profesional, que entiendo que está ligado al mundo de los medios o de la comunicación en el formato que sea, pero casi como si fuese un trabajo de fin de grado? ¿Qué te gustaría hacer o dónde, qué formato de vida ligada a la comunicación te gustaría explorar en un futuro dentro de años cuando te apetezca explorar algo diferente o algo nuevo? ¿Qué comunicación imaginas siendo la persona que eres y habiendo estudiado lo que has estudiado y teniendo el bagaje vital que tienes? Pues, ostras, buena pregunta, buena pregunta. Muy ambigua, Es ¿eh? verdad, lo que hago, sí, lo que hago en GCN me gusta mucho, pero sé que tiene una fecha de caducidad, no voy a estar toda la vida presentando vídeos. Me gusta mucho la relación con las marcas, entender, ¿no?, sus necesidades y cómo llevar a cabo eso, aunque sea publicidad muchas veces, pero que sea agradable de ver, que te veas ese vídeo, o veas ese anuncio y digas: "Guau", darle, ¿no?, esa vuelta de tuerca también. La figura que tengo ahora, la posición que tengo, tienes más relación con las marcas que cuando era ciclista profesional. La verdad que esto es flipante. A veces incluso pienso: "Hostia, ojalá me hubiesen apoyado igual cuando era un chavalillo y tal, Ya. y ahora a veces ni lo necesitas, tienes todo al alcance de tu mano", ¿no? Y eso, es una crítica constructiva que también me quiero hacer porque dices: "Hostia". Muchas veces ves a chavales jóvenes que lo necesitan y que no pueden acceder a ciertas cosas y ciertos materiales y tal, y luego pues se hace un gasto muy grande también en comunicación. Estoy echando piedras en mi tejado, pero es así. Aquí hemos venido a ser transparentes. Sí, sí, me gustaría, no sé, también el tema del ciclismo profesional es algo que me sigue llamando mucho la atención, no sé, probar de trabajar en algún equipo, llevar la comunicación, creo que se puede, aún hay muchas cosas por explorar, por hacer, que abrir mucho más a los equipos, a la afición, los formatos en los que se transmite una carrera. El ciclismo, entre tú y yo, está guay, mola porque, pero es aburrido de ver 4 o Sí. 5 horas de carrera. ¿De qué manera podemos transformar eso para que la gente, aquí se me tiran encima y dirán: hombre, esa es la tradición, ese", que sí, que se tiene que mantener, pero se puede dar una Sí, vuelta, sí. se puede.
ver de qué manera, ¿no? Transmitir la carrera o complementarlo, con qué contenido lo puedes complementar para que que te enganche Sí, esas sí. 3 horas de carrera, esas 4 horas de carrera, que estés allí y no estés comiendo techo, que dices: "Uf, a ver si llega ya el último kilómetro o me pego la siesta o que llegue el último kilómetro y hago un sprint". Me molaría ir hacia ese lado, pero bueno, no sé lo que me depara el futuro. Yo voy a seguir aquí picando piedra y ir haciendo cositas y probando cosas nuevas y lo que salga, José Luis. Y lo que viene en el corto plazo está guay, ¿no? O sea, se vienen meses interesantes. Sí, 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 no, próximamente, bueno, ahora estos meses de invierno son meses que tenemos más tiempo para poder trabajar en vídeos un poco más elaborados de cara al 2026, ya con ideas de... Tengo muchas ganas de poder ir a Sudamérica, no he ido a Sudamérica aún, tengo varias aventuras ya en la cabeza para poder hacer, cosas por aquí también, temas interesantes que no quiero desvelar, pero a ver si va saliendo, vamos poco a poco juntando todas las piezas, porque eso al final también es, pones todo el esfuerzo y al final hay una cosa que no encaja y no sale ese vídeo y se va al garete todo el trabajo, pero también es parte de todo esto. Pues Bernat, gracias por habernos acercado un poquito a la vida del ciclista de siempre, del presentador de GCN y del casi graduado en comunicación. Y como siempre, en lo personal, un placer la charleta contigo. Gracias por haber sido parte de este episodio 26 del Ciclismo que Suena. Gracias a vosotros por invitarme, por pasar este buen rato y espero que los que nos estéis escuchando, que también se os haya pasado todo este tiempo tan rápido como a mí aquí hablando con José Luis. Y nada, muchas gracias. Nos vemos.